Amén, Señor, Dios Todopoderoso. Estar en tu bendita presencia, Señor, es lo mejor, Señor, que nos puede pasar, Señor Dios Todopoderoso. Padre, el ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor, es lo mejor, Padre, que nosotros podemos tener, Señor, tu presencia en nosotros, Padre. Dios, gracias, Señor, te damos, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor, y tus misericordias son nuevas cada día, Padre. Bendito sea, Señor. Todo nuestro ser te alaba, Padre, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, porque primeramente, Señor, nos das aliento de vida, Señor, nos prestas un día más de vida, Señor Dios Todopoderoso. Padre, y porque nos permite, Señor, congregarnos en tu nombre, reunirnos en tu nombre, Señor, aún a la distancia, Señor, estar unánimes, Señor, Padre, alabando y exaltando tu santo nombre, Señor. Padre, permítenos, Señor, en esta mañana, Señor, buscarte a ti más, Padre, y ser llenos más de ti, Dios Todopoderoso. Que no se aparte tu presencia de nosotros, Señor, Padre, y sigue llenando cada familia aquí representada de ti, Señor. Sabemos que tu venida está cerca, Señor, y tenemos que estar preparados, Dios Todopoderoso. Gracias te damos por todo, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Les mando un abrazo y bendiciones desde Nogales, Veracruz. El tema de hoy es algo que muchas veces la mayoría del cristiano experimenta y es algo que nosotros debemos aprender, cómo debemos comportarnos como cristianos, porque hay muchos errores en el cristiano en cómo está llevando su vida, por lo cual muchas veces su vida no es como debería ser, como Dios nos pide que seamos. El tema de hoy, para los que escriben, se llama ¿te humillas o te exaltas? Es una pregunta. ¿Te humillas o te exaltas? En la Biblia, humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería ser, estar y hacer. Cuando la Biblia usa la palabra exaltar o ensalzar, significa tomar algo que es bajo y se levanta. Alabar a una persona o a una cosa resalta mucho sus cualidades o méritos. Entonces, el tema de hoy se llama ¿te humillas o te exaltas? Muchas veces nosotros como cristianos, yo escucho mucho a cristianos que dicen, es que yo soy soy hijo de un rey, es que yo soy la consentida de Dios, es que yo soy una princesa de Dios, es que yo soy, y es por eso que yo esto, y es por eso. La famosa frase común en el cristianismo común, el yo-yo, ¿sí? El yo-yo, siempre el yo, y es que mira, yo tengo esto porque yo soy hijo del rey, y es que mira, yo esto, y yo no puedo ser así porque yo soy hijo de un rey, ¿sí? La gente siempre se está exaltando, siempre se está sintiendo más que los demás, siendo que ahorita lo vamos a ver durante este tema, el mayor ejemplo de humildad es de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De humillación, porque dice que Él se humilló hasta lo más que se puede humillar a alguien, dice hasta la muerte, y la muerte en la cruz, ¿sí? Entonces, es por eso que Dios hoy quiere recordarnos y enseñarnos que es necesario que nosotros nos humillemos ante el Señor. Muchas veces las personas piensan que nos estamos humillando ante ellos, ¿sí?
Y es por eso que la mayoría del cristiano le enseñan a decir, es que tú no te puedes estar dejando pisotear. ¿Sí? El que un verdadero cristiano se quede callado ante un ataque, ante una agresión, no quiere decir que no pueda defenderse. Quiere decir con esto que este verdadero cristiano se está humillando ante el Señor, no ante la persona. Y el Señor en su momento lo va a exaltar. Esto es verdad, esto es real. Pero si tú empiezas como cristiano a decir como la mayoría de cristianos, es que no sabes con quién te estás metiendo con el Hijo de Dios, te estás metiendo con el Hijo del Rey y vas a tener tu consecuencia y en lugar de bendecir a la persona que te está atacando, lo maldices. Siendo que la Biblia dice que el que se exalta será humillado. Ahí no dice, dile que eres el hijo de un rey, dile que yo te voy a defender. La Biblia sí dice que los dejemos porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Sí, sí lo dice, pero no es para que tú andes diciéndole a la gente y andes amenazando a la gente y diciendo, es que no sabes con quién te has metido, es que no sabes con quién te estás metiendo, vas a ver cómo te va a ir. ¿Sí? Entonces ahí es cuando el supuesto cristiano o el falso cristiano se exalta y Dios lo humilla. A diferencia que si el verdadero cristiano se humilla, Dios lo exalta. Vamos a ir a la Biblia para que veamos cómo es tu comportamiento como cristiano. Es una pregunta. ¿Cómo es tu comportamiento como cristiano? Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 15. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 15. Mateo 23, del 1 al 15. Y entonces, en lo que lo encontramos en sus Biblias, empieza a analizarte cómo eres. Si realmente te estás comportando como un verdadero cristiano o como un cristiano común. Si realmente te humillas ante el Señor o te exaltas. Mateo 23, del 1 al 15. Mateo 23, del 1 al 15. Y dice la palabra del Señor, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus manos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y los hombres los llaman rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el versículo clave del tema de hoy. Lo volvemos a leer, el verso 12.
porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Les voy a leer la misma porción con otra traducción. Tiempo después, Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan. Fíjense el consejo que nos da aquí la palabra de Dios. Dice, ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Y eso es lo que mayor enseñan en muchos lugares. Te enseñan una cosa, pero hacen otra. Y es cuando el congregante o el cristiano dice, bueno, ¿y cómo puede ser que el pastor o el anciano, o como le llamen, me está diciendo que haga esto, pero él lo hace? Sí, porque él te está diciendo lo que dice la Biblia. Si él no lo hace, él se va a arreglar con Dios. ¿Sí? Es por eso que nosotros debemos hacer lo que nos están diciendo, pero lo que dice la Biblia, ¿ok? No lo que nos diga la persona de él propio. Todo lo que te digan la Biblia, eso haz. Dice, les repito el versículo 3 con la traducción que tengo. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Aquí en esta porción, recuerdo que hace mucho tiempo una persona, un hermano en Cristo, me platicaba que donde él se congregaba, los convocaron a ayuno. No sé, no recuerdo la verdad por cuántos días, pero sí era un ayuno largo. Entonces dice que pues él estaba ayunando y orando y estaba obedeciendo a la convocación del ayuno. Pues resulta que en ese tiempo del ayuno, sin querer se entera que el pastor pues a los 2 días o 3 días había roto el ayuno, y él comía normal y hacía su vida normal, y a ellos les decía que no dejaran de ayunar y que no dejaran de ayunar. Y entonces él se preguntaba, ¿no? Que por qué, o sea, que por qué si él era el que tenía que dar el ejemplo, pues había roto ese ayuno, ¿sí? Y ahí es donde yo entiendo esta porción de la Biblia, ¿sí? Que tú hagas lo que en tu corazón está hacer, ¿sí? Si las demás personas no lo están haciendo, si el dirigente, si aquel que te convocó al ayuno lo dejó de hacer, es cosa de él y Dios. Si tú en tu corazón está el agradecimiento a Dios por todo lo que Él está haciendo o ha hecho o va a hacer, ese es el principal motivo de un ayuno. El principal motivo de un ayuno no es pedir, es agradecer. Ese es el principal motivo de un ayuno. Incluso agradecer por algo que aún todavía no tienes. ¿Sí? Versículo 5 dice, todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Si nos damos cuenta, es por vanagloria. Ellos se exaltan para que toda la gente los vea. Dice, por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a las sinagogas o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. ¿Se dan cuenta? Y eso es real, eso pasa.
¿sí? Yo conozco a muchas personas que sirven a Dios, ya sea pastores o ancianos, ¿sí? Que así les llaman en otras iglesias, que hasta caminan como si el piso no los mereciera, ¿sí? Y llegan y quisieran que los atendieran como reyes, ¿sí? Pero eso es un gran error, porque aquí lo está hablando la Biblia, no lo estoy hablando yo. Dice, les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. ¿Sí? Entonces, en el mundo, cuando nosotros no conocíamos de la palabra, pues muchos de nosotros teníamos la religión común y al dirigente pues nos hacían llamarle padre, pero la Biblia dice aquí muy claro que no le llames padre, entonces es un cura o un sacerdote, ¿ok? Para que tú corrijas tu manera de decir o de dirigirte hacia estas personas. Y no es una falta de respeto, porque la Biblia dice, no le llames padre a nadie, porque solamente tienes un padre que está en los cielos, ¿sí? Tampoco esperes que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. Así que si posteriormente escuchan este tema algún hermano, alguna hermana que se reúna en otras iglesias, tomen en cuenta esto, ¿sí? Sus líderes, ya sea su pastor o su anciano, son los primeros que deben de estar sirviendo en una iglesia. No son los primeros que se tienen que estar sentando para que los atiendan. Ellos son los primeros que deben de estar sirviendo. Y dice aquí la palabra que deben de servirle a todos. ¿Sí? O sea que es un gran error lo que les enseñan, que ustedes tienen que servirle al pastor y que lo mejor al pastor. No, ¿sí? Incluso en un convivio, si todos van a comer, bueno, aquí en México se acostumbran mucho los frijoles, creo que hay otros países donde creo que los desprecian, pero no doy nombres de los países. Pero aquí, pues una de nuestra comida que nunca falta en los hogares son los frijoles. Entonces, si todos van a comer frijoles, pues el pastor también va a comer frijoles. O sea, no hagan lo que muchos lados hacen, ¿sí? Es que vamos a comer mole con pollo, pero todos nos vamos a comer un huesito y al pastor nada más su pechuga, ¿sí? No, si todos se comen una ala, pues el pastor también se come un ala, él no es mayor que nadie, ¿ok? O sea, a eso voy, no se confundan, ¿sí? Tal vez muchos se han congregado en otros lados y así se acostumbraban, pero nosotros predicamos lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia es lo que debemos hacer. Él es igual que nosotros. Que le sirva a Dios, gloria a Dios, ¿sí? Por eso es que muchas veces yo les digo a las personas, yo estoy para servirles, ¿ok? Dice, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes. Acá lo dice la Biblia. Aquellos que se sienten que todo lo pueden o que, bueno, no que todo lo pueden, porque la Biblia dice todo lo puede en Cristo que me fortalece, que son, como les decía, intocables y que se exaltan y que se sienten vanagloriosos, soberbios, altivos, egocentristas, prepárense porque el Señor los va a humillar. Y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Fíjense, hasta eso nos conviene, humillarnos ante el Señor y sentirnos como los menos importantes. Hay una porción en la Biblia donde Pablo decía que él se sentía como el último, como un abortivo. ¿Y quién fue Pablo? Fue el que más le sirvió al Señor. Y de los apóstoles que caminaron con Jesús, Pablo no caminó con Jesús, pero también fue apóstol de Jesucristo. Fue el más obediente, el más fiel y el que más obedeció al Señor. Y el que más se humillaba, ¿sí?
Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Eso es lo que también hace la mayoría de personas que se exaltan. Andan por todos lados y van y buscan a la gente, ya que se convirtieron, los atacan, los humillan, les dicen: no te sientes aquí porque este es el asiento de fulanito, no te sientes acá porque aquí se sienta el hermano del pastor, o la hermana del pastor, o los hijos del pastor. No. ¿Sí? Dice aquí que una de las características de ellos es que buscan los mejores lugares. ¿Sí? Que si van a una fiesta, dice que quieren que los traten lo mejor posible. ¿Sí? Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Que ellos van a ser humillados. Entonces, mejor si, como dice la palabra del Señor, si te invitan al lugar, busca los lugares más alejados. Es mejor, ahorita lo vamos a leer también. Es mejor que te digan: mira, pásate para acá, que te digan: no, sabes que aquí no te puedes sentar porque aquí está reservado para otras personas. El Señor nos enseña a que un verdadero cristiano debe humillarse ante el Señor. Muchas veces las personas, como te decía, muchas veces las personas piensan que tú te estás humillando ante ellos, pero no. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Señor nos enseña es la humildad, a ser humildes ante el Señor. ¿A dónde te sientas? Aquí está la porción que vamos a ver. ¿A dónde te sientas cuando te invitan a una fiesta? Esta parábola es la parábola del banquete de bodas. Lucas 14, versículos del 7 al 11. Hacia adelante está Lucas, estamos en Mateo, Marcos y Lucas. Lucas 14, versículos del 7 al 11. Lucas 14, del 7 al 11. Lucas 14, del 7 al 11. Y dice la palabra del Señor: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, y te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Escuchen cómo dice esta otra traducción. Jesús les había dado cuenta, se había dado cuenta de que los invitados a la cena llegaban y se sentaban en los mejores lugares. Por eso les dio este consejo: cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el mejor lugar, porque si llega alguien más importante que tú, al que te invitó le dirán: dale tu puesto a otro invitado. Eso sería muy vergonzoso para ti y tendrías que sentarte en el último lugar. Por eso, cuando alguien te invite, busca el último puesto, así cuando llegue el que te invitó te dirá: amigo, ven, siéntate aquí en este lugar, es mejor. De esa manera recibirás honores delante de los demás invitados.
El que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que se humille será puesto en el lugar más, perdón, el que es humilde será puesto en el lugar más importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que vernos humillarse con ser humilde? Van de la mano. No puedes encontrar una persona que diga que se humilla a Dios y es soberbio, porque ni siquiera conoce la humildad. Una persona que realmente se humilla ante el Señor, una de sus características es la humildad. ¿Okay? La humildad no tiene que ver con el dinero. O sea, no nos confundamos. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Entonces, tu vida y mi vida como verdaderos cristianos, ¿sí? Debe de girar en torno primeramente a amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? A ser humildes, a no ser soberbios, a no ser vanagloriosos, a no ser jactanciosos, ¿sí? Si Dios te ha bendecido de alguna manera, gloria a Dios, ¿sí? Pero no es ni para que seas presumido, ni presumida, ni nada, ¿sí? Debemos comportarnos como verdaderos cristianos. Siempre ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, debemos humillarnos ante el Señor, ¿sí? Las personas van a pensar que te estás humillando ante ellos, pero que no te importe lo que ellos piensen. Mientras tú sepas que te estás humillando ante el Señor y que Él te va a dar la victoria y que Él te va a sacar de cualquier circunstancia, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si lo dice la Biblia, es verdad, pero tú debes de creerlo, ¿sí? Muchas personas incluso te van a atacar y te van a decir, ¿qué? ¿Acaso ya se te olvidó cómo eras? ¿Acaso ya se te olvidó todo lo que hacías? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tratan de que tú te exaltes y digas, no, sí, sí, sí me acuerdo yo cómo fui y yo puedo y yo hago y yo soy. No, ahí es cuando tú te tienes que humillar y decir, sí, me acuerdo lo que fui, pero ya no quiero ser así, porque ahora quiero ser diferente y no para agradarle a la gente, sino para agradarle a Dios. ¿Sí? Entonces, en ese momento tú te humillas ante Dios y Él te va a exaltar. ¿Cómo es un cristiano común? ¿Sí? Recuerden que en estas iglesias, una de las características que Dios nos enseña es que nosotros no debemos ser un cristiano común, sino debemos ser verdaderos cristianos. ¿Cómo es un cristiano común? Vamos a verlo en la Biblia, aquí mismo en Lucas, pero en el capítulo 18. Lucas, adelantito vamos a encontrar el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Y ahí vamos a encontrar a un cristiano común. Por eso les decía que nosotros no debemos ser cristianos comunes. 18 del 9 al 14. Y dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que tengo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí encontramos dos ejemplos de un cristiano común, que es lo que siempre en las prédicas estoy comparando y diciendo que nosotros no debemos ser cristianos comunes, que sería como este fariseo, y vemos la diferencia de un verdadero
cristiano, que sería el ejemplo del publicano. ¿Sí? Dice aquí con esta otra traducción que tengo: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas. Fíjense, en esta traducción está un poquito más explicado. De esas personas que se creen muy buenas, como sería un cristiano común, y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Entonces, un verdadero cristiano es una persona que camina siempre siendo humilde, siempre reconociendo que Dios es soberano ante todo y que necesitamos estarle pidiendo perdón por todas las veces que estamos haciendo cosas que a Él no le agradan y que muchas veces de alguna manera o de otra estamos dando mal testimonio y estamos demostrándole a la gente que somos igual que todo el cristiano común. Pero nosotros no debemos ser un cristiano común como este fariseo hipócrita. Debemos ser verdaderos cristianos. Debemos reflejar al Señor siempre, en todo momento. Amén. ¿Cómo es un verdadero cristiano ante la supuesta humillación de otros? ¿Cómo es un verdadero cristiano ante la supuesta humillación de otros? En este ejemplo que vamos a ver, yo les recomiendo después en sus hogares ustedes lean toda esta porción. Ahorita solamente vamos a leer en Génesis, si lo están anotando, Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 11. Y vamos a hablar sobre la vida de José. En muchas ocasiones hemos hablado sobre José. En la Biblia lo conocen como que era el soñador, que incluso en el mundo han hecho hasta obras, parece que le llaman José el soñador. ¿Sí? Este personaje, José, tenía una característica muy especial. Él fue un verdadero seguidor de Dios. ¿Sí? Él fue verdaderamente lo que sería hoy en día un verdadero cristiano. Génesis 37, del 1 al 11. Génesis 37, del 1 al 11. Aquí hay muchas cosas que pasó José, ¿sí? Pero nos llevaríamos mucho tiempo leyendo todo esto. Por eso es que quiero recomendarles que en sus hogares lean todo hasta el capítulo 45. No solamente se queden en el que vamos a leer ahorita. Anoten para que después en sus hogares lean hasta el capítulo 45 y vean todo lo que, las pruebas y todo lo que pasó José. Y aún así, él siempre fue humilde ante el Señor, siempre se humilló.
y aún sus propios hermanos pensaban que él se humillaba ante ellos, pero la realidad es que José se humillaba ante Dios. Génesis 37, del 1 al 11, dice la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, fíjense, era un joven, tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Fíjense aquí, pongan mucha atención, el por qué una de las cosas que sus demás hermanos de José no estaban de acuerdo con José es porque él los acusaba con su padre de todo lo malo que ellos hacían. Si tú tienes un hermano mayor o menor, tal vez seas hijo único, vas a entender esto. El que cuando tu hermano o tu hermana te acusan con alguno de tus padres, no te agrada. Pero ¿por qué alguien te va a acusar? A ver, alguien te va a acusar porque le va a ir a decir a tus padres, es que mi hermano o mi hermana se están apurando en su escuela. Es que mi hermano o mi hermana están todos aquí. ¿Sí? Acá estamos todos. No te van a ir a acusar porque estás haciendo algo bueno, ¿verdad? Siempre cuando alguien te acusa es porque estás haciendo algo malo. Entonces, los hermanos de José se enojaban. ¿Por qué? Porque él mantenía informado a su padre, dice, de la mala fama de ellos, de lo que hacían mal. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Aquí no es de que ya cambie Jacob a Israel. Recuerden que cuando Jacob peleó con el ángel de Jehová, fue cambiado su nombre a Israel. ¿Ok? Entonces, quiero comentárselos para que no se confundan, porque en el versículo 1 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. Y aquí en el versículo 3 dice, y amaba a Israel a José. No es otra persona diferente, es el mismo. Jacob fue cambiado su nombre a Israel. ¿Ok? Muchos de nosotros ya lo hemos leído, pero tal vez muchos no lo sabían. Pero eso se lo veríamos en otro tema. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sí? Entonces, si tú tienes más hermanos y piensas que te aborrecen, no. ¿Sí? Y es que muchas veces tú estás haciendo cosas indebidas o tú has hecho cosas que no están bien y cuando ellos te acusan con tus padres, eso te genera molestia. Pero si tú obedeces a Dios, obedeces todos los mandamientos de Dios, te comportas como un verdadero cristiano, dime de qué te van a acusar. De nada. Dice, voy a leer nuevamente el versículo 4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo,
¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Por eso les invito a que lean hasta el capítulo 45, donde van a encontrar cómo después de esto, unos de sus hermanos planean matar a José. ¿Sí? Lo echan a un pozo que estaba vacío, luego lo venden, luego les voy a resumir. Con todo lo que fue pasando, pasó muchas cosas. Uno de los que lo compró lo tuvo como sirviente en su casa. Su esposa lo acosaba, ya, que llamaríamos hoy en día sexualmente, lo acosaba a José, ¿sí? Pero él siempre se negó. Su esposa de Potifar se le ofrecía prácticamente y él siempre la rechazó y le decía que él no iba a pecar contra Dios y que aún si su amo lo había puesto delante de todo lo que él tenía y que le tenía la confianza suficiente para tenerlo en su casa, que él no iba a pecar primeramente contra Dios, ¿sí? Entonces la mujer finge que José la quería abusar de ella, lo encarcelan, luego llega ante Faraón, que José podía discernir o podía interpretar los sueños, ¿sí? Le interpreta un sueño a Faraón, entonces Faraón lo pone como segundo, ¿sí? Como su mano derecha, diríamos. Y todos los sueños que tuvo José anteriormente se cumplen uno a uno, porque sus padres y sus hermanos llega el momento en que se inclinan ante José y no sabían que era José. ¿Sí? Van a pedir ayuda porque hubo escasez de alimento y entonces van a pedir que les vendan semillas, alimento, ¿sí? Pero terminan cumpliéndose los sueños que él tuvo. Sus hermanos y sus padres terminan yéndose a postrar ante él, hasta que él los perdona y les dice quién él era. Y se lleva a toda su familia, ¿sí? Junto con él, y ahí es donde sus descendencias y etcétera. Pero aquí vamos a encontrar en José, el ejemplo de un verdadero cristiano que se humilló, siempre se humilló ante Dios. Sus hermanos pensaron que se humillaba ante ellos, ¿sí? La mujer de Potifar pensó que lo había humillado y todos pensaban que estaban humillando a José, pero él se humillaba ante Dios y Dios lo exaltó. Se cumple esta porción que estamos leyendo, que el que se humilla será exaltado. ¿Cómo estás siendo tú? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Realmente te estás humillando ante el Señor? ¿O qué dices? No, es que yo soy esto, es que yo soy esto, es que, no sé, los que tengan estudios, gloria a Dios, ¿sí? Yo no digo que estoy en contra de los estudios, gloria a Dios, pero nunca digas, nunca te exaltes y digas, no, es que yo soy esto y yo soy lo otro y yo acá, ¿sí? Lo que tú seas, gloria a Dios, pero sé humilde, ¿sí? Porque muchos pueden decirme, y no es porque yo no tenga estudios, ¿sí? Yo solamente estudié hasta la preparatoria, que aquí en México así se le conoce a un nivel medio, no estudié una carrera, ni una universidad, ni nada de eso, ¿sí? Pero cuando a mí alguien me dice, así como tratándome de humillar, es que yo soy, no sé, ingeniero o licenciado, o yo soy esto y lo otro, yo no les respondo nada, pero en mi mente está la frase que dice, tú eres hijo de Dios. Entonces ahí ya no hay más, ¿sí? Aunque no se los digo, pero solamente me quedo callado. Y muchas veces las personas piensan que me humillan, pero realmente tú te humillas ante el Señor y Él te va a exaltar. Yo lo he visto. Y por eso que cuando el Señor me daba este tema, me decía, muchas veces muchas personas han pensado que te están humillando y que te están pisoteando.
pero tú vas a ver mi gloria, porque yo te voy a exaltar. Y lo he visto, ¿sí? Lo he visto. Por eso es que testifico que es verdad, que si tú te humillas ante el Señor, Él te va a exaltar. No te canses de humillarte ante Dios. Tú puedes ver todo adverso, todo contrario a ti. Tú puedes ver que todos se han levantado en tu contra y que te quieren destruir. Pero humíllate ante el Señor. Humíllate ante el Señor. Dobla tus rodillas ante Dios y verás cómo Él te va a exaltar. Y no para que después le digas a las personas, ya ves, mira, te gané, o ya ves, mira, Dios es el que me... No, la misma gente se da cuenta de que Dios te respalda, pero necesitas humillarte ante el Señor. Vamos a ver el mejor ejemplo de humillación. Vamos a ver el mejor ejemplo de humillación. Vamos a Hebreos 2, 15 al 18. Hebreos 2, 15 al 18. Hebreos 2, 15 al 18. Hebreos está casi al final de la Biblia, unos libros antes del final, vamos a encontrar Hebreos. Hebreos 2, 15 al 18. Hebreos 2, 15 al 18. Hebreos 2, del 15 al 18. Hebreos 2, del 15 al 18. Y dice la palabra de Dios, ya lo tenemos, ¿verdad? 2, 15 al 18. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Se refiere al Señor Jesucristo. Escuchen con esta otra traducción, 2 del 15 al 18. Les voy a leer desde el 14, perdón. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a los hombres y mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es el jefe de sacerdotes con quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. ¿Sí? Jesús es el mejor ejemplo de humillación y de humildad. Vamos ahora a Filipenses, es antes de donde estamos. Filipenses capítulo 2. Filipenses Filipenses 2 del 1 al 11. Filipenses 2 del 1 al 11.
Filipenses 2, del 1 al 11. De donde estábamos, solo nos regresamos un poquito. A donde estábamos en Hebreos, solo regrésense unos pocos libros y van a encontrar a Filipenses. Ahí mismo. Está después de Efesios y está antes de Colosenses. Está Filipenses 2, del 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escuchen con esta otra traducción. Del 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11 dice: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes. ¿Sí se dan cuenta? Dice, vean a los demás como mejores a ustedes. No seas un cristiano común que veas a los demás como menos que tú. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. El mejor ejemplo de humildad es el Señor Jesucristo. El mejor ejemplo de humillación es de Él. Y si nosotros decimos ser cristianos, y si nosotros decimos que queremos imitar al Señor Jesucristo, debemos imitarlo en todo. ¿Sí? Es por eso que la gente se empieza a dar cuenta que ya no somos iguales. Es por eso que aunque tú no le digas a la gente que tienes o no tienes una religión, ¿sí? Muchas personas luego cuando yo estoy hablando, o personas que ni conozco, y estoy hablando con ellos, me dicen, oye, tú no eres católico, ¿verdad? Les digo, no. Si es que inmediatamente me di cuenta por cómo hablas. ¿Sí?
y no por una religión específica. O sea, hay muchas religiones en este mundo, ¿sí? Pero la gente se va a dar cuenta cuando tú eres un verdadero cristiano en la forma de hablar. Y no es porque estés diciendo y citando la Biblia y diciendo que y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia... No, eso es bueno, sí es bueno. Pero en tu manera de hablar, la gente se va a dar cuenta que estás empezando a obedecer a Dios. ¿Sí? Y no es para que digas, ay, qué bueno que ya se dieron cuenta. No, siempre tienes que ser más humilde, 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 humilde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de cómo tú seas, como tú te comportes, si tienes hijos, vas a traer muchas bendiciones para ellos. Si no los tienes, vas a traer de todos modos bendiciones para tu vida, bendiciones para tu familia, bendiciones para todo tu entorno. Y vas a ser de gran bendición para muchas personas. Porque hay muchas personas que están como tú y yo estábamos y necesitan ayuda. ¿Sí? No te calles, aunque te rechacen. Tú diles, busca a Dios. Mira, Dios está transformando mi vida, está cambiando mi vida. Búscalo, necesitas de Él. Y muchas personas te van a decir, hasta te van a humillar, te van a querer correr, te van a querer dejar de hablar, que no te importe. Tarde que temprano, esas mismas personas que te trataron mal, te van a buscar para pedirte que les hables de Dios. Eso también te lo puedo testificar porque yo lo he visto. Y es para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo hacer para que Dios me exalte? ¿Cómo puedo hacer para que Dios me exalte? Ya no lo busquen, solo anótenlo. Por favor, yo se los voy a leer. ¿Cómo puedo hacer para que Dios me exalte? Yo se los voy a leer, por favor, solo anótenlo. Y con estos versículos vamos terminando. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Y dice la palabra de Dios, si quieres saber cómo puedes hacer para que Dios te exalte, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esta otra traducción dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Si tú tienes miedo de la gente, nunca vas a poder ser exaltado por Dios. Si tú tienes temor a Dios y le obedeces en todo, Él siempre te va a exaltar. Y no es para que con esto andes buscando pleito con todo el mundo y le digas, no, no te metas conmigo porque lo que decía hace un rato. No, tienes que reflejar a Cristo. Alaba y exalta el nombre de Dios y Él te librará de todo mal. Para los que están anotando, esta es la última porción del tema. Salmo 30 del 1 al 12. Salmo 30 del 1 al 12. Salmo 30 del 1 al 12. No lo busquen, yo se los voy a leer. Salmo 30 del 1 al 12. Y con esto ya vamos terminando. Salmo 30 del 1 al 12. Salmo 30 del 1 al 12. Y dice la palabra del Señor, te glorificaré, oh Jehová, porque tú me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será
porque un momento será su ira, pero un favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Escuchen con esta otra traducción. Dios mío, yo alabo tu grandeza, porque me salvaste del peligro, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Mi Señor y Dios mío, te pedí ayuda y me sanaste. Me salvaste de la muerte, estaba a punto de morir y me libraste de la tumba. Ustedes, los que aman a Dios, alábenlo y cántenle himnos. Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa, pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Yo vivía tan tranquilo que hasta llegué a pensar que jamás fracasaría. Tú, mi Dios, en tu bondad me habías puesto en lugar seguro, pero me diste la espalda y me quedé lleno de espanto. Dios mío, te estoy llamando, escucha mis ruegos. Nada ganas con mi muerte, nada ganas con verme en la tumba. Los muertos no pueden alabarte ni hablar de tu verdad. Mi Señor y Dios, escúchame y tenme compasión, no me niegues tu ayuda. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta, para que te cante himnos y alabe tu poder. Mi Señor Dios y Dios, no puedo quedarme callado, por siempre te alabaré. Eso es algo que tú y yo debemos hacer por siempre. Alabar y exaltar el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que de tu corazón siempre tiene que salir para el Señor. Ofrenda. Si tú le quieres, la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios es tu alabanza, es tu obediencia, es hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces, obedezcamos al Señor, humillémonos ante el Señor, porque Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Amén. Pues este fue el tema. Vamos a darle gracias al Señor. Muchas bendiciones para Miriam Figueiras, Efraín. Qué gusto que estés con nosotros conectados, Efraín. Y vamos a pedirle a Dios por Lupe Barrón. Amén. Jessy, Berenice, Rosalina, no sé, parece que no tiene audio, no sé si se conectó. Alfonso, Dios te bendiga, Alfonso. Y vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Amado Padre Celestial, Dios Altísimo y Poderoso, te damos gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros y tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Dios. Señor, gracias Dios por tu bendita palabra, Señor, por el tema que tú nos diste, Señor, por tu palabra que nos has dado hoy, Señor. Gracias por recordarnos y enseñarnos que debemos siempre humillarnos ante ti, Señor, que siempre debemos estar reconociendo tu grandeza y tu soberanía, Señor. Padre, rechazamos la soberbia, rechazamos, Señor, el orgullo, la vanagloria y todo lo que no es tuyo, Señor, lo rechazamos, Padre. Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, escudriñar tu escritura, Señor, y una vez más confiar en ti, Señor, más. Padre, nuestras vidas, nuestras familias están en tus manos. Sigue fortaleciendo, Señor, a cada uno, Señor, de los que te buscan, Señor, Dios Todopoderoso. Y sé que pronto, Señor,
estaremos, Señor, en lo que respecta a esta iglesia y a tus demás iglesias, Señor, estaremos gozándonos juntos, Señor, como hermanos, Padre Dios Todopoderoso, en tu presencia, alabando y exaltando tu santo nombre, Señor. Pero aún, Señor, nada, Señor, nos impide buscarte, nada, Señor Dios, y aún a la distancia, yo sé que derramas bendición, Señor, en nuestras vidas y en nuestras familias, Padre. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que esta semana, Señor, que vamos a dar inicio, Padre, a nuestras actividades, seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo nuestras familias, Señor, bendiciendo nuestros trabajos, Señor, y todo, Señor, lo que tú nos das, Señor. Y aún gracias por lo que no nos das, Padre. Bendito seas, bendecimos a los que nos persiguen, bendecimos a los que nos desean mal, bendecimos a los que nos maldicen, bendecimos a las personas que se consideran nuestros enemigos y te pedimos, Señor, por ellos, alcánzalos, Señor, y perdónalos, Padre Celestial. Y así como a nosotros nos alcanzaste, Señor, también te pedimos que los alcances a ellos, Dios. Gracias te damos, Padre, que nunca dejemos de confiar en ti, que nunca dejemos de obedecerte y que nunca dejemos de hacer tu voluntad, Padre. Te damos gracias por todo, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Tengan una bendecida tarde.